Hola, buenas noches. Buenas tardes también, si lo ves después. Vamos a empezar nuestra emisión a tiempo, a la hora en que quedamos la grabación. Vamos a hablar de algunos documentos presentes en la guía con respecto al bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Algunas guías para padres que vienen en la guía. Ahorita te voy a indicar para padres y para docentes, que vienen al final de cuentas los mismos conceptos, pero pues es importante entenderlos todos, ¿no? Entender el término nativo digital, que es en el que se encuentran los adolescentes hoy en día, que son personas que han crecido con la influencia de la tecnología y que pues eso también ayuda a la evolución de pues de esta percepción con el uso de la tecnología, ¿no? Y que es crucial, como lo menciona la guía, que los padres entiendan que pues están inmiscuidos en un entorno digital para poder protegerlos, para poder guiarlos. Tenemos, lo quise poner como un dato adicional, eso no nos lo van a preguntar, no te preocupes, pero para entender esta parte nativo digital, pues hay que entender en las generaciones en las que están nuestros estudiantes. Estamos teniendo un, una sociedad en la cual están influyendo estas generaciones, los baby boomers, la X, millennial o Y, la Z y la generación alfa, que son generaciones en las cuales nuestros estudiantes, pues la generación alfa, están llegando ya como nativos digitales. Ya existía el Internet, ya existían los teléfonos inteligentes cuando ellos llegaron y pues es una manera de poder entender el mundo muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, son ciudadanos digitales, pero implica responsabilidades. Por lo tanto, ellos deben de aprender a, usar la tecnología de una manera responsable, aprender, crear, comunicarse adecuadamente, no tener los dispositivos con mucho volumen, es por ejemplo una opción, porque pues nos podemos distraer en otro tipo de aspectos, el uso de Reels, de TikToks, etcétera. Y entender que pues a final de cuentas el uso de dispositivos es para poder emplearse adecuadamente y utilizar el respeto obviamente en la vida real, pero también en el mundo virtual, como tiene que ser. Ese es un ciudadano digital ideal. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que nos establecen estos manuales en el mundo digital? Uno de ellos son las fake news, es decir, las noticias falsas, en las cuales pues son algunas publicaciones que se dan en algunas redes, en algunos entornos de publicaciones no adecuadas en donde se dicen mentiras o verdades a medias. Esas mentiras o verdades a medias muchas veces se comparten, se hacen rumores, se hacen chismes en un entorno macro, es decir, políticamente, para deshacer alguna campaña electoral, para quemar algún diario, en sí, para, para poder obtener alguna ventaja, ¿no? Nos aparecen algunos conceptos básicos que tiene sentido lo que va a compartir. Si la fuente no es confiable, pues simplemente no, no utilizarla como una opción real de compartir. Pero bueno, eso al final de cuentas es un concepto que también tenemos que entender, que son las fake news. También nos menciona estos manuales lo que es el ciberacoso. Ya vimos algunas cosas de acoso en la vida real, pero este también es un acoso en términos virtuales, en los cuales se intimida a una persona con la utilización de estos medios digitales y que puede manifestarse de diversas formas y magnitudes. Los mentados grupos de quemados, el, el querer dañar la reputación de alguna persona, etcétera. Y es importante en estos protocolos no responder con violencia y buscar ayuda. Parece pues que nos están dando cada vez mayores responsabilidades a nosotros los docentes,
en el término de querer estar al tanto de todo esto, pero bueno, es lo que nos están marcando los manuales. Al final de cuentas, no podemos controlar los aspectos de la vida cotidiana que pueden tener los estudiantes. Uno de los términos también, uno de los términos también que aparecen en los manuales es el grooming. ¿Qué es el grooming? Cuando un adulto vamos a decirlo así, se disfraza de menor y busca de alguna manera la empatía del menor, engañándolo, envolviéndolo, para generar su confianza y luego después poder citarlo en alguna parte ya de manera presencial. Es cuando sean los famosos casos de secuestros virtuales, etcétera. Se le puede dar muchas otras referencias que tienen consecuencias, mejor dicho, este concepto. Pero hay que entenderlo, que el grooming son acosadores que son mayores, que se hacen pasar por, por menores y tienen una fachada muy diferente, obviamente, a lo que un perfil real pudiera tener. Pero a final de cuentas, aquí lo importante es conocer el concepto y entender cómo es que puede suceder. Bien. Por lo tanto, pues el uso de las redes sociales pues son un medio de comunicación importante, pero su uso excesivo puede tener consecuencias negativas en la salud mental, ansiedad, depresión, y puede tener efectos también positivos, y hay que entenderlo, como lo marcan también estos manuales, eh, la conexión, la creatividad, y por lo tanto se tiene que fomentar un equilibrio. No es tanto la prohibición del uso de la tecnología, sino buscar un equilibrio para que los aportes sean los indicados con respecto al uso de estas tecnologías. Tenemos ahora el siguiente manual, es este que te lo voy a presentar, que es el de las drogas. Tenemos este, nos marca la bibliografía, que es desde la página 9 a la 13. Yo aquí lo tengo dentro de la presentación también, pero me gustaría también ponértelo directamente en el documento, ¿sí? Este es el documento que voy a subir a plataforma, que es la estrategia de prevención de adicciones, la guía para docentes, pero nos vamos directamente a donde nos marca la bibliografía. Si te fijas, la página 9 a la 13, nos vamos al 9. 6, 7, 8 y 9. Las drogas y su clasificación. Tenemos un esquemita aquí que nos habla de los depresores, estimulantes, alucinógenos y fármacos de uso medio. Aquí está esta clasificación, uso médico, perdóname. ¿Qué nos pueden preguntar? Pues, ¿qué es el propósito de este manual? ¿Cuál es el propósito de este manual? Presentar el concepto de droga, sustancia psicoactiva, así como su clasificación con base en los efectos ocasionados en el cuerpo. ¿Y qué son esas drogas? Eso también nos lo pueden preguntar. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo describe como sustancias psicoactivas, como cualquier sustancia, ya sea natural, semisintética o sintética, es decir, las drogas pueden ser de ese tipo, que cambia alguna función del sistema nervioso central sin importar cómo se consume. Y se clasifican eso también nos lo pueden preguntar. ¿Cuál es la clasificación de estas drogas? Depresores, estimulantes alucinógenos, fármacos de uso médico. Tenemos primero los depresores, que suprimen, inhiben o reducen algunos aspectos del sistema nervioso central. Algunos síntomas de intoxicación, puede ser la respiración se vuelve lenta. Las principales sustancias depresoras, ¿cuáles son? Sí, yo creo que no lo pueden preguntar cuáles son. Alcohol, cannabis, analgésicos, benzodiazepinas, opiáceos y algunos análogos sintéticos como el fentanilo. Acuérdense que una de las campañas importantes que está llevando a cabo el gobierno federal es la lucha en contra del consumo del
Fentanilo, bueno, a menos que sepas que él entra dentro de un depresor del sistema nervioso central y es importante conocer esta clasificación. Esta es esta partecita de aquí, los depresores. Y luego están los estimulantes que activan o potencian o incrementan la actividad del sistema nervioso central. Hay una frecuencia cardíaca diferente, errática, incrementa la temperatura corporal, que genera una sensación de ansiedad, de alerta, y los ejemplos son la cafeína. Si se fijan, está la cafeína. Hay otro manual que habla de las sustancias psicoactivas como tal, pero habla de las bebidas energizantes. Este no está en la guía, pero yo lo estaba leyendo porque estoy preparando una plática para los papás de mi secundaria, pero pues bueno, si quieren que se los pase, pues también se los pongo ahí en la plataforma. Está muy padre y habla de cómo el daño que generan las bebidas energizantes. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Porque les digo porque el contenido de cafeína que tienen también, tienen cafeína, taurina, edulcorantes, guaraná, algunos, pero bueno, estamos en este manual. La nicotina que entra el tabaco y los vapeadores, la cocaína y la metanfetamina. Estos son estimulantes. Es esta clasificación de aquí. Luego nos vamos a los alucinógenos, que estos pues tienen una alteración de la, de la percepción, de la percepción de la realidad. Hay alteraciones en la memoria o incluso en la orientación. Hay síntomas de intoxicación, eh, pues la dilatación de las pupilas, la elevación de la presión arterial, taquicardia, los reflejos que son más exaltados, más movimiento. Y los ejemplos, el LSD, la psilocibina, la mescalina, el peyote, las famosas ayahuascas que luego hacen. Eh, Esa es la clasificación de alucinógenos. Luego vamos a los fármacos de uso médico que afectan directamente el sistema nervioso central y son medicamentos empleados para el tratamiento de trastornos mentales y deben de ser utilizados por indicación terapéutica. Y los ejemplos son los ansiolíticos, sedantes como el clonazepam, diazepam, antidepresivos como la amitriptilina y otros antipsicóticos como la risperidona, que pues no se deben de utilizar más que bajo una prescripción de un médico. Son estos 4 clasificaciones. Si se fijan, estamos en este documento, página 9 hasta la 13. Profundiza de nuevo en la clasificación. Bueno, menciona algunas consecuencias de nuevo en cómo la droga puede truncar un proyecto de vida y lo menciona aquí en una cápsula. Las drogas o sustancias modifican las funciones del sistema nervioso. Las drogas clasifican en 4 tipos. De nuevo, afectan el sistema nervioso. Eso es como un resumen de lo anterior. ¿Cómo se llega a la adicción al consumo de estas sustancias? Y nos aparecen las fases como tal, que es la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Dice que la adicción, obviamente, o la dependencia de de estas sustancias pueden generar un, un daño físico y psicológico. Y obviamente, pues hay una dependencia física y también mental o psicológica. La tolerancia se refiere a la demanda del organismo de una dosis más alta. Se toman una dosis y el cuerpo requiere más dosis para tener el mayor efecto. El síndrome de abstinencia, pues es el conjunto de síntomas psicológicos negativos que aparecen al reducir o ya no tener ese consumo. Por lo tanto, pues la adicción busca, o más bien se busca el volver a consumirla, el consumirla, el conseguirla, el tenerla, y esta situación pues ocasiona problemas en la cuestión social, familiar, querer delinquir, querer robar por consumir la droga, etcétera. Y pues a final de cuentas, como entendemos en los adolescentes y en los muchachos de quinto, sexto de secundaria,
como pubertos o preadolescentes, pues se buscan nuevas experiencias. Y pues en esta adolescencia, en este deseo de aspiración, de tener más, de sentirse más fuerte, pues pueden elegir este camino de las sustancias ilícitas. Y a final de cuentas, pues es un periodo crucial, como lo menciona el documento, y se necesita la orientación de los adultos, que en este caso, pues nosotros los docentes. Y a final de cuentas, pues a estos adolescentes les interesa comprender cosas y nosotros les tenemos que ayudar en esa curiosidad que tienen un poquito de más de este tipo de situaciones, para fomentar un estilo de vida saludable, para tener una buena salud física y mental, eh, y pues para tener esta vida saludable, a final de cuentas, una de las recomendaciones para evitar este consumo, y que también nos lo pueden preguntar, pues es tener ejercicio frecuente, sueño de buena calidad, una alimentación nutritiva, un entorno social positivo, y adecuado manejo del estrés. Incorporar este tipo de actividades a la vida estimulan el desarrollo del sano esparcimiento. Como dato científico, aunque lo mencionan así como una información muy por encima, pues obviamente se logran los satisfactores necesarios en el cuerpo. Mediante el ejercicio se liberan las hormonas necesarias, pues para no necesitar las drogas. El tener una vida familiar también nos provoca las endorfinas necesarias, el tener el cariño de los padres, tener la figura paterna adecuadamente, pues nos genera, a final de cuentas, una satisfacción de no buscarlo en otro lado, aunque a final de cuentas hay adolescentes que parece que lo tienen todo y buscan este tipo de experiencias. No hay una receta dada, pero a final de cuentas se tienen que fortalecer estas experiencias sociales. Hola, Alonso. Ahorita jugamos dos goles. Sí, ahorita jugamos. Bueno, ahí está un ejemplo, involuntario totalmente. Eh, entonces, esta convivencia sana, pues nos lleva a la no búsqueda de estas cuestiones, o sea, que puede haber algunas, sí, Alonso, estoy transmitiendo, ahorita hablamos, algunas eh, curiosidades que pueda despertar, ¿no? Y esta es la última imagen que aparece en ese manualito. Luego estamos en el resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Este documento, aquí es el documento número 10. No, aquí está, resolución de conflictos en centros escolares, cómo mejorar la convivencia escolar y el entornos escolares seguros en escuelas de educación básica, documento simplificado. De la 4 a la 12, de la 24 a la 37 y de la 40 a la 44. En estos documentos, pues nos aparecen también algunas recomendaciones de cómo atender las situaciones. Pueden aparecer como conflicto, vamos a llamarle así, entre los adolescentes, entre los niños para tenerlos en un entorno seguro. Vamos de la página 4 a la 12. En la 4 nos vamos a encontrar una cultura de la paz. Y yo creo que es muy importante poder entender lo que es la cultura de la paz, que es la deliberación y la construcción de acuerdos con base en la participación colectiva. La nueva escuela mexicana tiene mucho este aspecto de tomar en cuenta al otro, de establecer ejercicios democráticos, de establecer el diálogo que se propone en los planes de estudio, eh, para identificar desacuerdos y conflictos como parte de las relaciones cotidianas, para adquirir las herramientas necesarias para que los educandos desarrollen sus capacidades. Es decir, se entiende al estudiante como un agente social que colabora en su entorno, y educar a los niños en esta cultura de la paz, pues implica practicar con ellos habilidades y valores que los ayuden a enfrentar conflictos. Este texto menciona también que la seguridad no es una condición que surge de manera espontánea, sino es una construcción comunitaria. Volvemos al concepto que es el tomar en cuenta la familia, el contexto,
a los estudiantes inmersos en una comunidad con las madres, padres de familia, tutores en general, vinculados al proceso educativo. Y que al final de cuentas esta participación de la comunidad sea en mecanismos como el programa de convivencia, la escuela como espacio de participación infantil y estos acuerdos que se dan en la convivencia escolar de aula y la escuela. Por ejemplo, una de las cosas que desde hace muchos años, no solo la nueva escuela mexicana, sino el nuevo modelo educativo 2017, que se nos mencionaba es que no son reglamentos, que son normas de convivencia los que existen en las instituciones educativas y que se tiene que llegar de común acuerdo, obviamente con los padres de familia, pero también con los estudiantes. Claro que tal vez un poquito tamaleado en lo que se tenga que hacer, pero se tiene que tomar en cuenta democráticamente al estudiante para llegar a unas normas de convivencia, para llegar a la cuestión dialógica de construir estas normas de convivencia. Y por lo tanto, pues tiene la participación de toda la comunidad que participe en esta construcción, en este establecimiento de acuerdos, ¿no? Para una cultura de una participación que genere esto, una corresponsabilidad que hacemos a los padres de familia y a los estudiantes partícipes de esta conformación, de estas normas de convivencia, pues son más conscientes de que ellos ayudaron a construir mediante el diálogo todas estas tipos de herramientas, ¿no? Y al final de cuentas, en este contexto, como lo menciona el documento, en la comunidad escolar es necesario fortalecer estos mecanismos de participación por parte de la asociación o consejo estudiantil, comité escolar de administración participativa, de la escuela es nuestra, asociación de madres o padres de familia, consejos de participación escolar o equivalentes, comités de Contraloría Social y el colectivo docente a través del consejo técnico. ¿Qué mecanismos de participación tiene este documento como tal? Nos menciona que la participación de los NNA y jóvenes es un derecho y que además de esto es un principio transversal de las acciones del Estado mexicano y se debe de fortalecer para facilitar la adecuación a cualquier situación de riesgo. Estos mecanismos deben de garantizar el derecho a la participación de los NNA y que esté presente en acciones formativas de la comunidad escolar. Una vez más, tener presente a la comunidad escolar para manejar acciones preventivas de manejo de crisis, para poder escuchar, detectar, atender y canalizar denuncias de violencia. Nosotros no somos ajenos a este tipo de conductas, este tipo de situaciones, por eso tendríamos que tener la capacidad de canalización. Y en este proceso formativo, pues los estudiantes aprenden a dialogar. Obviamente es un principio transversal, además de la resolución de conflictos que se da per se del caso, pues les ayuda a expresar sus emociones, dialogar, opinar, presentar propuestas por iniciativa de buen común. Una vez más, llegamos a este principio de comunidad establecido en la nueva escuela mexicana y también en sus principios, los muchachos, en su individualidad, aprenden a ejercer con responsabilidad sus derechos y orientar sus acciones adecuadamente. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros en las escuelas debemos de promover este tipo de participación que ayuda a fortalecer todos esos modelos de gestión democráticos. Ya sé que vas a presentar vertical, o vas a presentar admisión, te sirve todo esto porque todo es un proceso de gestión que se da en las escuelas, por lo tanto, y nos lo pone en negritas, es necesario que en las escuelas se generen espacios y mecanismos de participación, del diálogo. Nos profundiza aquí cuál es uno de ellos, las asambleas escolares y de aula y consejos estudiantiles, que son mecanismos que han demostrado ser de gran utilidad, donde el alumnado participa de manera libre, se viven los valores, se habla de una manera empática, responsable, se toma en cuenta la comunidad y se da un sentido de pertenencia e identidad como tal, que se resuelven los conflictos desde dentro, promoviendo la sensibilidad, luego las consultas, que son mecanismos de participación que abren espacio para invitar a los NNA a participar e incorporar opiniones. Luego los buzones escolares, que también está permitido. Todo esto como tal
Podría parecer como casos, pero bueno, vamos profundizando. En el caso de alguna situación, el buzón escolar es un medio por el que las y los estudiantes eh, expresan lo que piensan en algún tema o algún problema que los inquiete para dar su opinión y pues ayuda a ser escuchados sin necesidad de señalar a alguna persona. Los debates, que puede ser un mecanismo en el cual los NNA pueden dialogar uno o varios temas de interés, exponen sus ideas, presentan argumentos, deliberan, etcétera. Impulsar estos espacios también de expresión artística, en la práctica del deporte, organización de actividades que fortalezcan los valores democráticos con respeto e igualdad. Nos puede aparecer un caso, que haya alguna situación que se quiera resolver, no sé, hay alguna situación que esté inquietando a los estudiantes y que tienen un poquito el pendiente de ser señalados. Pues bueno, poner un buzón escolar. No voy a poner como opción un debate, ¿verdad? Porque si estás diciendo que los estudiantes tienen el miedo de ser señalados de alguna situación, pues bueno, el buzón escolar es una pauta que nos está marcando este documento como una opción para poder darle seguimiento a esta situación. ¿Ok? Seguimos. El manejo pacífico de conflictos, nos menciona que pues a final de cuentas las escuelas deben de ser espacios de interacción de diferentes actores y que no están exentas de estos riesgos de seguridad. O sea, ya nos empieza a presentar que puede haber problemas y que esos problemas se viven en el contexto comunitario y social y que pueden permear al interior de la escuela en relación a cómo se reproduzcan algunas concepciones de valores. Si estamos en un contexto violento, pues es probable que permee hacia la escuela y por lo tanto se debe promover la seguridad en las escuelas y que requiere tomar en cuenta factores internos y externos y que a final de cuentas pues son desafíos que se dan y límites hacia a la autoridad. Eh, a final de cuentas pues es porque los estudiantes desean, como menciona acá, desean moverse con mayor autonomía, exponer necesidades, así como situaciones familiares que determinan su forma de vida y pues podríamos no escucharlos, pero a final de cuentas se nos pide que podamos estar al pendiente de este tipo de situaciones. Y dice que como punto de partida para el análisis de una problemática se puede revisar la forma de construcción de normas en la escuela, como les decía, las normas de convivencia. ¿Quién las define? ¿Cómo se construyen? ¿Participan todos los miembros de la comunidad? Deben de participar todos los miembros. ¿Qué tipo de comportamiento se espera de los diferentes actores? ¿Están todos en igualdad de condiciones? ¿Qué efectos produce todo lo anterior? ¿Cómo se refleja todo esto en lo que conocemos como disciplina, conflictos y violencia escolar? Al final de cuentas, yo desde hace tiempo pues he pensado que el término, por ejemplo, control de grupo, que ya no aparece en las bibliografías recientes, pues es cambiado por ambientes de aprendizaje. Pero, al final de cuentas, pues el docente sí establece un control, pero en la bibliografía, vamos a decirlo así, pues se habla de ambiente de aprendizaje. Y sí, se entiende desde el Plan 2011 que es todo aquel espacio que es adecuado para el diálogo y para poder aprender de una manera sin violencia, una manera libre de violencia. Y aquí ya nos menciona un ejemplo que dice que tradicionalmente la disciplina escolar se entendió como la presencia de orden, como te mencionaba, el control, guardar silencio, poner atención, seguir las indicaciones del profesor y del personal de la escuela, no platicar o jugar, no pelear con compañeros dentro y fuera del salón. Bueno, ¿quién lo va a permitir pelear, no? Dirigirse al docente de manera respetuosa, vestir y arreglarse de manera determinada, cumplir tareas. Dice que en esta concepción la regulación del comportamiento proviene del exterior y es para el aprendizaje. Por tanto, cuando estas circunstancias no se presentan como situaciones disruptivas en el aula que se corrigen mediante sanciones, pueden ser generadoras de violencia. Es decir, lo podemos entender que si exprimimos mucho este tipo de situaciones y no lo hacemos bajo el entendimiento o mediante el ejemplo, se puede generar violencia escolar. Una situación bastante controlada en extremo, vamos a llamarlo así, que a final de cuentas, pues ustedes saben que la disciplina es necesaria en un grupo, pero bueno, yo soy de la idea que la disciplina debe ser más por el expertise del docente en cuanto al conocimiento de
de la materia, de la disciplina, perdón, según la nueva escuela mexicana, y al entendimiento de su contexto y las normas de convivencia. Pero bueno, nos da una cita de Fierro que afirma que la violencia no es ausencia de convivencia, sino una forma particular de convivir, que en la que no hay diálogo y en la que el aprecio por el otro y el respeto, por tanto, es necesario revisar qué tipo de formas de convivencia promueven en las escuelas a partir de las decisiones relativas a la organización escolar misma, a las prácticas de enseñanza, participación en el aula, la formulación, manejo de normas, el modo de incluir a los a padres y madres de familia. Volvemos al punto. Hay que incluir a los padres de familia en esas decisiones, saber orientarlos para poder hacer todo ese tipo de situaciones. Les comentaba que pues yo para la entrega de calificaciones estoy preparando algo con respecto a esto, con respecto al acoso, al ciberacoso, también al consumo de drogas y demás. Estos documentos obviamente me sirven para poder platicar con los padres de familia de la secundaria, que es muy difícil una vez al trimestre poder restablecer este tipo de acuerdos, pero hacemos un sondeo. Lo que se busca ahora con los proyectos de la NEM, pues es esa mayor posibilidad de interacción que se da con la comunidad, ¿no? Eh, bueno, en esta perspectiva es posible que desde la escuela y entre los estudiantes aprendan a enfrentar y manejar los conflictos. Sí vivimos en una sociedad muy violenta y que es muy difícil poder cambiar los paradigmas de la noche a la mañana, pero al final de cuentas es entender que en la escuela se debe de reforzar este aspecto formativo de habilidades y valores para una convivencia armónica, que si bien es muy discutible, que también viene de parte de la familia, pero pues bajo este esquema de la nueva escuela mexicana, pues está buscando la participación de los padres de familia para poder entender un poquito el contexto y ayudar a poder relacionarlo con las normas de convivencia que se hacen en la escuela. Por eso las recomendaciones que nos da este documento dice: organice espacios de diálogo con sus estudiantes para que hablen entre ellos y compartan sus ideas, inquietudes y necesidades. Eso hay que hacerlo todo el tiempo, realmente. Lo del adolescente hay que escucharlo. Bueno, yo que estoy en secundaria, si no lo escuchas, sí es una válvula. Es como una olla express que va a tronar la válvula. Promueve la búsqueda y establecimiento de acuerdos junto con sus estudiantes para la resolución de dificultades. Ayuda a los estudiantes a negociar y ceder frente a un conflicto. Ayuda a solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo. Implica no interrumpir, que implica respetar al que habla, que dé su versión, escuchar antes de interrumpir abruptamente para poder generar acuerdos. También se pueden generar estos diálogos informados, mesas redondas en las que participan los educandos con colaboración con los docentes, directivos y personal de apoyo. Esto sí es una cuestión, estamos hablando de una escuela muy madura, que puede generar ese tipo de cosas, porque bueno, puede haber todavía compañeros que les genere un poquito de conflicto tal vez este tipo de situaciones, pero bueno, no lo está sugiriendo estos documentos y me parece muy bien. Generar espacios permanentes para compartir, donde se anoten frases que estimulen pensamientos positivos, algo en el pizarrón, en el friso, etcétera, donde se dé esta situación, analizar dilemas con sus estudiantes para reflexionar sobre un conflicto real o ficticio. Al final de cuentas, eso se hace en formación cívica y ética, pero no lo solicita también, ¿por qué no? A los que son de preescolar, primaria, y los que somos de secundaria, de otra disciplina, poder hacerlo también, ¿por qué no? De una manera interdisciplinaria. Por lo tanto, la metodología básica que establece el Programa Nacional de Convivencia se promueve para el manejo pacífico consiste en, esto sí no lo preguntan textual, esto sí lo recuerdo textual: hacer alto y recobrar la calma como número uno, hablar y escucharse uno al otro, determinar qué necesita cada uno, no lo establece como identificación del problema, ya que escuchamos, proponer soluciones, elegir la solución que satisfaga a todos los implicados y trazar un plan y ponerlo en práctica. En conclusión, entonces, la violencia es una forma de actuación intencionada y no consciente que causa, o no consciente, perdón, que causa daños, en tanto un conflicto en una diferencia de intereses y que se debe aprender a resolver ejercitando
pues a los estudiantes en su práctica con la mediación del docente, en este caso somos mediadores, y que es conveniente impulsar el desarrollo de técnicas que permitan a los estudiantes aprender a expresar sus necesidades y puntos de vista de una manera respetuosa, que es donde se trabaja mucho con los adolescentes y los preadolescentes, como tal, bueno, a la niñez en general. Otro aspecto que nos menciona es la comunicación asertiva, que pues la persona se debe de expresar de una manera adecuada, defender sus propios derechos, disminuir el estrés para no decir alguna ofensa o algo que incomode a alguien, y es la capacidad de que los estudiantes reconozcan y manejen de manera adecuada sus emociones. Esa es la comunicación asertiva, perdón. Y a final de cuentas, las recomendaciones para docentes y directivos que podamos utilizar para comunicarnos asertivamente con los NNA es aprender a escuchar, número uno, ya lo comentamos, ayudarlos a reconocer y expresar sus emociones, ya lo mencionamos. Cuando un estudiante se dirija a nosotros, hagamos el contacto visual para generar la confianza. Eh, Destinemos un tiempo para ello, no decir que nunca tenemos tiempo, pues dará un mensaje que realmente nos interesa. Realizar actividades en las que tome en cuenta el grupo. Haga saber a los estudiantes que es válido no estar de acuerdo. Está bien decir que no estás de acuerdo, pero que lo tenemos que expresar de una manera respetuosa y que los estudiantes también deben tomar en cuenta que está permitido cambiar de opinión y que pues vamos a ser flexibles ante nuevos conocimientos. Estos pasos de esta situación de recomendaciones para la comunicación asertiva, esto casi estoy seguro que sí no lo van a preguntar, y también los aspectos con respecto a las recomendaciones para docentes de manejo pacífico de conflictos. Todo esto hay que darle una muy buena revisada y nos vamos ahora, por último, al manejo y regulación de emociones, que las emociones son respuestas por medio de identificación que puede ser enojo, tristeza, ira, felicidad, frustración, sorpresa, etcétera. Ahora está muy de moda con estas películas que han sacado y que a final de cuentas, pues los estudiantes necesitan resolver diferentes situaciones y este control nos ayuda a no tener situaciones explosivas o de impulsividad. Y por lo tanto, estas son recomendaciones a los madres, padres de familia, a nosotros como docentes, a los directivos, ojo, a los que van a presentar vertical, también es todo esto para ustedes, obviamente. Aprender a escuchar de nuevo, estar atento a experiencias, actitudes y gestos que pueda tener la persona, eh, una escucha muy atenta sin juzgar, apoyarlos a que expresen sus emociones mediante alguna estrategia de regulación, que se sienta en confianza, que se pueda tranquilizar ante una emoción fuerte, que piense en las consecuencias como tal, reflexionar con ellos en la cuestión de las emociones y al llamar la atención sobre una conducta impulsiva se sugiere no alzar la voz. Muchas veces lo hacemos, la gran mayoría de las veces lo hacemos. No criticar ni menospreciar o centrarse en la personalidad del adolescente, del niño, de la niña. Únicamente se trata de señalar la conducta y poner etiquetas por el comportamiento. Cuántos tradicionales hemos visto haciendo eso, pero bueno. Pero ahora sí, ya por último, por una educación inclusiva, pues al final de cuentas la inclusión es la participación de todos, tratar de apoyar a los centros escolares para que sean responsables de esa diversidad y la inclusión significa poner los valores en acción de inclusión, apoyar sentimientos de pertenencia, incrementar la participación de los estudiantes, reducir la exclusión, obviamente, no discriminar, ayudar a los estudiantes que enfrentan barreras por el aprendizaje y la participación, que nosotros no seamos una barrera pedagógica, vincular la educación a esas realidades locales nos ayuda a enfrentar esas, porque a aquellos que enfrenten las barreras, mirar las diferencias entre los estudiantes y los adultos como un recurso, ahora como lo puse al principio de manera intencional con respecto a las generaciones. Hay cosas generacionales que para nosotros no están bien, para ellos están bien y es muy discutible y podemos pasar horas discutiendo en una cuestión generacional, pero nosotros obviamente como adultos expertos debemos de saber cómo generar este tipo de acuerdos, ¿no? Reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión, no nada más en la educación, sino en la sociedad. Y por lo tanto, la educación inclusiva debe tener en cuenta diversas capacidades. Y luego ya la igualdad de género,
me voy a ir a la parte, pues obviamente importante, que es la igualdad entre las niñas, niños y adolescentes, independientemente su expresión de género, impulsar las acciones que promuevan la creación de condiciones de igualdad, si todavía hay alguna situación machista, por lo tanto, pues debemos de reflexionar en esta interrelación, estar atento a que el lenguaje sea incluyente y no sexista. Lo bueno es que nos están diciendo, no nos están diciendo que utilicemos palabras extrañas todavía. Favorecer la construcción de una nueva masculinidad que no sea machista, vamos a decirlo así, porque luego sí hay etiquetas que, bueno, el hombre, como dice ahí, que es valiente, aventurero, temerario, violento, como tal, ¿no? Y así las cosas. Hasta ahora, perdón la extensión. Muchas gracias por la atención. Vamos a detener la grabación. Nos vemos en la próxima.